Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con los pequeños spoilers de la serie Bien Revenge Love. Wu había estado corriendo 5 o 10 kilómetros al día. Cuando se puso en marcha, no había nadie quien lo retenía. Finalmente salió del tranquilo callejón y entró en una zona concurrida. Los dos hombres se quedaron a pocas cuadras de distancia. Entonces un oficial de policía uniformado apareció en la intersección y Wu vio un rayo de esperanza. Oficial, ayuda. Dos tipos intentan hacerme daño. El oficial miró a Wu. Luego revisó una foto en su teléfono antes de preguntar. Usted fue la persona que llamó antes, ¿verdad? Sí, respondió él. Aquí está mi identificación. Soy yo. El oficial echó un vistazo y no dijo nada y le puso las esposas a Wu. ¿Por qué me pone esposas? Dijo el joven, quedándose atónito. Y antes de que pudiera obtener una respuesta, los dos hombres finalmente lo habían alcanzado. El oficial se lo entregó, lo metieron en una bolsa y luego fue subido al auto, llevándolo a un lugar designado. En el camino, los dos hombres magullados, todavía furiosos, intentaron desquitarse con Wu, atrapado en esa bolsa con las manos esposadas. Wu no tenía dónde esquivar ni dónde esconderse, y el dolor era tan fuerte que casi hacía que llorara. Ahora Wu no estaba agradeciendo para nada a Chechen. Estaba enojado. Si no le hubiera enseñado sus movimientos, ellos no estarían tan enojados con él. Si no me hubieras puesto en forma, habría corrido tan lejos. No habría corrido tan lejos solo para que me atrapara la policía. Si me hubiera hecho el débil en lugar de hacerme el duro, no estaría sufriendo de esta manera. Cada golpe era insoportable, y Wu contaba uno por uno con claridad. Entonces oyó el chirrido de los frenos y el tormento físico finalmente cesó. Lo sacaron del coche y lo arrojaron sobre una cama grande. El entorno se quedó en silencio, pero sus oídos seguían zumbando, con alucinaciones ocasionales. Luchó para abrir los ojos hinchados y observó la habitación. No se parecía en nada a una celda oscura que había imaginado. Era una habitación espaciosa, luminosa, decorada, con un estilo elegante y de alta clase. Una de sus muñecas estaba esposada en la cama, pero la otra mano estaba libre, lo que le permitió darse la vuelta. ¿Sería que intentaba raptarlo? Se sentía muy adolorido, su mente estaba inquieta, y Wu no tenía energía para averiguar quién era la persona que estaba haciendo eso. Se acurrucó en la cama, soportando en silencio el dolor que sentía, y su conciencia se había vuelto más confusa. Después de un tiempo, la puerta se abrió de repente. Wu se puso alerta, giró hacia la puerta y una figura familiar y a la vez desconocida apareció. Chi Yuandua caminó con pasos firmes en la cama, mirando a Wu. El joven se congeló por un momento al reconocerlo. Por alguna razón su corazón se tranquilizó al ver el rostro de Wu cubierto de moretones. El señor frunció ligeramente el ceño. No había tenido la intención de que el joven sería lastimado. A sus ojos, Wu era solo un niño de la misma edad que Chechen, inocente, sin ningún crimen atroz, y ciertamente no merecía haber recibido esa paliza. ¿Sabes quién soy?, preguntó el señor. Wu asintió. ¿Sabes quién se supone que debo ser para ti?, preguntó. Esperaba que Wu se quedara sin palabras o tal vez murmurar una disculpa, pero para su sorpresa el joven tuvo dificultades para pronunciar 3 palabras. Eres mi suegro. El rostro de ese hombre se puso pálido. Su compleja mirada se detuvo cuando Wu dijo eso, pero no dijo ni una palabra. Chichen había estado ocupado toda la mañana a la hora del almuerzo. Pensaba en llamar a Wu. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Poco después llegó un mensaje. Estoy reunido con un cliente importante y no me conviene responder. Chichen guardó el teléfono y se giró hacia Ganshi. Busquemos un lugar para comer. Tengo planes. Quedé con algunos amigos para tomar algo más tarde. De acuerdo, adelante. Después de que su amigo se fuera, Chichen lo pensó. Eran vacaciones y no tenía nada que hacer. Debería irse a casa. Había pasado un tiempo y se preguntaba cómo estarían sus padres. Así que compró un montón de cosas y se fue a casa. Antes de irse, llamó a su padre para asegurarse que estaba allí. El padre de Chichen le tapó la boca a Wu con una cinta adhesiva y cerró la puerta del dormitorio. 10 minutos después, Wu escuchó la voz de Chichen. ¿Estás solo en casa?, preguntó Chichen al otro lado. Los ojos de Wu se abrieron de par en par. Estoy solo yo, tu madre extraña a su nieto, así que se fue al extranjero a visitar a tu hermana. ¿Por qué nadie me dijo nada?, dijo Chichen. No vienes a casa durante meses. Para cuando apareces, tu madre ya se ha ido y ha venido varias veces. ¿Qué sentido tiene decírtelo? ¿Tienes algo de comer?, preguntó Chichen. La cocina, sírvete tú mismo. Mientras se acercaba, Wu con la boca sellada dejó escapar unos sonidos, desesperado por hacer ruido, ignorando el dolor que lo atormentaba, golpeando el marco de la cama y pateando la barandilla. El sudor recorría su frente.
Pero a pesar de los esfuerzos de Wu Chichen no oyó ningún sonido. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo. En los próximos videos continuaremos con más spoilers de la serie Bien. Cuídense mucho, bye bye.